Yo lo asumo con bastante preocupación porque el mecanismo de las elecciones primarias es un mecanismo importante para lograr una mejor calidad de la representación política en el Perú. Me voy a conversar con Jorge Jáuregui, experto en temas electorales. ¿Por qué? Miren, hoy día en la Comisión de Constitución del Congreso de la República presenta un predictamen en el que se van a hacer modificatorias a esto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas pasos, que permitía, por lo menos desde la norma, aunque nunca se haya implementado, una participación bastante más amplia de ciudadanos para elecciones internas que después definan candidatos a las elecciones abiertas. Hay una variación. Y vivimos en el Perú una dificultad muy seria, que es el tema de la representación. Los que llegan al Congreso o los que llegan al gobierno realmente representan de dónde salen los candidatos y cómo se generan estas candidaturas. El paso, estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, era un intento de democratizar, bueno, porque todavía no se ha modificado estas elecciones. Con el señor Jáuregui vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo está, señor Jáuregui? Bienvenido. Señor Rosa, muy buenos días. Un placer saludarle, un saludo a su audiencia y a sus órdenes. Encantado. ¿Cómo toma usted esta decisión de modificar o reformar o variar lo que hasta ahora, aún no aplicándose, está establecido en la norma con estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias desde el Congreso? Yo lo asumo con bastante preocupación porque el mecanismo de las elecciones primarias es un mecanismo importante para lograr una mejor calidad de la representación política en el Perú. En la medida en la que a través de mecanismos como el de las elecciones internas, los partidos políticos decidían quiénes eran las personas que tenían la condición de precandidatos a través de mecanismos bastante opacos, ¿no? Incluso claramente que le entregaban una gran capacidad de decisión, ¿no? Decidían quiénes eran los precandidatos, las élites, las dirigencias partidarias, ¿no? Entonces, rompiendo con una lógica que la propia Constitución establece, que los ciudadanos podemos participar en la política de forma directa cuando votamos o en forma indirecta a través de partidos cuando los ciudadanos desean postular. Entonces, el derecho de participación política queda bloqueado si los partidos políticos mantienen un esquema de decisión de las precandidaturas cerrado, ¿no? O sea, Entonces, dicho de otra manera... hay derecho de participación material. Ok, dicho de otra manera, si se harían las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, esas que se denominan paso, no habría lo que hasta ahora tenemos. La elección por delegados, que es lo que normalmente ocurre, ya saben cómo se maneja en el tema de las delegaturas, de las asambleas y de las reuniones. Tampoco habrían las elecciones internas, entre comillas, donde también ya sabemos cómo se maneja el padrón de afiliados y todo lo demás, y otro tipo de, digamos, decisión de cuotas de poder o de candidaturas. Con paso, ¿todo eso se anula, señor Jáuregui? Exacto, las PASO es un mecanismo importante, no es un mecanismo perfecto, es perfectible, pero es mucho mejor que el mecanismo de las elecciones internas. ¿Por qué? Porque permite un mecanismo más transparente, ¿no? Y mucho más democrático para la definición de quiénes son las personas que van a ser los precandidatos, ¿no? Eso es importantísimo, porque los ciudadanos nos vemos obligados, sobre todo, y esto se ve muy claramente a nivel de las elecciones parlamentarias, por ejemplo, ¿no? A votar por personas que los ciudadanos no conocen y personas que no han pasado por los filtros previos que debe significar una elección al interior del partido político, ¿no? Entonces, nos vemos obligados a votar por una oferta electoral sumamente pobre, que no es representativa, y que queda atada, capturada por el interés de las personas que les dieron la posibilidad, ¿no? Que aceptaron su postulación, con lo cual se inicia en elección interna, sobre todo en esas elecciones indirectas que usted señalaba, a través de delegados, que es la forma como casi todas las organizaciones políticas han hecho las elecciones internas. A través de ese mecanismo se viabiliza el que tengamos una representación que nunca sea representativa, ¿no? Que quede atada por el favor de haberles permitido postular, haberlos incorporado en las listas y luego por el tema del financiamiento de las campañas. Entonces, tenemos un diseño institucional, lo hemos tenido en estos tal vez 20 años de democracia electoral bien hecha, porque los organismos electorales han hecho bien los procesos electorales, pero hemos tenido esa enorme falencia, una gran capacidad de decisión de las dirigencias partidarias, algunos autores como
profesores de materia electoral consideran que son como dueños de los partidos políticos, esas dirigencias, ¿no? Correcto. Esa gente decide quiénes son los precandidatos. Entonces nos vemos obligados a votar por una oferta electoral pobrísima, luego responsabilizan a los electores de votar mal. O sea que la idea es que con las PASO cambiamos de que los productos que ponen en vitrina los partidos ya no sea decisión de cúpulas dirigenciales o de dueños de partidos como hasta ahora se ha estado haciendo, sino con una participación masiva de la gente participando en elecciones internas abiertas, que son las primarias en realidad, ¿no? Exacto, esa es la idea, que la ciudadanía pueda participar y que haya al menos una mínima cuota de legitimidad de ingreso, ¿no? En ese nivel, en que la ciudadanía participe. Correcto. Ahora, yo tengo una preocupación, ¿no? Sí, claro, pero es una preocupación. No es un mecanismo perfecto, pero es bastante mejor que el otro, ¿no? Ahora, el mecanismo de la siendo tan importante y tan decisivo, porque eso puede marcar una nueva forma de definir vitrina electoral con participación de la gente, y ya no de las cúpulas y dueños de partidos, y además hasta incluso de la compra de cupos electorales, ¿por qué la gente no está defendiendo eso? Que la gente no sabe que ya tenemos legalmente las PASO, o digamos no ha encarnado este objetivo o esta preocupación, porque hoy, por ejemplo, yo siento que ni siquiera es tema de agenda, ni siquiera es preocupación, ni siquiera de la clase política en general, ni de las organizaciones, y que casi en un nivel de descuido y de desconcentración, mirando otras cosas. Hoy la Comisión de Constitución puede hacer este predictamen, o terminando en dictamen, y próximamente aprobarlo y seguir exactamente lo mismo, y la gente ni percatarse, señor Jáuregui. Yo tengo la impresión de que lo que estamos viviendo en los últimos años es muy grave, porque a través de una serie de mecanismos que claramente son psicosociales, ¿no?, se está aterrando sistemáticamente a la población. En principio porque ha habido situaciones en las cuales se ha disparado a las personas, supuestamente porque habían protestas violentas, y hay un manto de impunidad, incluso la comunidad internacional está denunciando, ¿no? Entonces hay una situación en la cual se está aterrando a las personas sistemáticamente, y hay un cansancio de la sociedad civil. En ese temor se rompe la capacidad de la sociedad civil de responder. Y esto es peligroso porque ese fue el preludio del fascismo en Europa. Antes de instalarse el Tercer Reich o el fascismo en Italia, ¿no?, hubo un proceso de destrucción del tejido social. Entonces, toda esta gran polarización que ha habido, en la cual se ha desarrollado campañas sistemáticas, ¿no?, de denunciar fraudes sin ningún argumento, de anunciar, digamos, que hay una suerte, pues, de ruptura del orden institucional, cuando en realidad lo que se estaba haciendo es atacando instituciones básicas de la democracia, como son elecciones libres, competitivas, ¿no?, organismos electorales autónomos. Correcto. Toda esta lógica ha producido un impacto en la sociedad. Entonces, acá hay algo muy potente, ¿no? Y además hay que decir que esto no es un rasgo lamentablemente solo del Perú. Es un fenómeno global el que haya un retorno de estos mecanismos para aterrar a la ciudadanía. Qué bueno, un periodismo libre que puede investigar, ¿no?, que pueda hacer un contrapeso. Y que a veces resulta incómodo para el poder, como lo ha hecho claramente notar ayer la señora presidenta de la República, cuando ha culpado a la prensa de algunos reportajes que le incomoda. Y eso, que la verdad es que a la señora presidenta le están haciendo 10 de lo que hemos hecho con Castillo en 100. Bueno, ha sido muy gentil. Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, ha estado con nosotros, hablando de un tema que usted no va a ver en agenda. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. En el Perú hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, un mecanismo a través del cual usted y yo participaríamos de elecciones así, abiertas, para decidir los candidatos de cada partido. Está en la norma, está en la ley. Hoy la Comisión de Constitución va a presentar un predictamen, y casi seguro que lo aprueba, para que regresemos a lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo de siempre? Cúpulas, dueños de partidos, compra de cupos electorales y decisión de la vitrina de parte de un grupo muy reducido de gente, por los cuales nos vemos obligados a votar. Yo siento que la población no está defendiendo sus primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que, vuelvo a insistir, podría ser una variación y darle participación a la gente en la definición de candidatos en los partidos.